El 28 de junio de 1950, 5 cazas de construcción soviética aparecieron sobre el aeródromo de Gimpo en Seúl con la intención de destruir los aviones de transporte estadounidenses que evacuaban ciudadanos en medio de la invasión norcoreana. Los pilotos enemigos no esperaban encontrarse con una formación de extraños cazas que parecían 2 aviones fusionados en uno solo. En cuestión de minutos, 3 aparatos norcoreanos cayeron en llamas y los Twin Mustang obtuvieron la primera victoria aérea de la Guerra de Corea. Aquel encuentro marcó el debut en combate de uno de los diseños más audaces e inusuales de la aviación militar. El North American F-82 Twin Mustang, un caza construido literalmente uniendo 2 fuselajes del legendario Mustang con un ala central común. Pero esta victoria no fue casualidad ni improvisación, sino el resultado de años de ingeniería desesperada para resolver un problema que amenazaba las operaciones estratégicas estadounidenses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1944, los planificadores militares estadounidenses enfrentaban un dilema crítico que ponía en riesgo toda su estrategia de bombardeo contra Japón. El Boeing B-29 Super Fortress, el bombardero pesado más avanzado de la época, necesitaba escoltas de cazas para misiones que superaban las 2.000 millas de distancia desde bases en las Islas Salomón o Filipinas hasta Tokio. El problema era simple, pero devastador. Ningún caza disponible podía volar tan lejos sin reabastecimiento. El P-51 Mustang, considerado el mejor caza de motor de pistón de la guerra, tenía un alcance máximo de 1.615 millas con tanques auxiliares externos, lo cual era insuficiente para las distancias requeridas. El Lockheed P-38 Lightning tampoco podía completar estas misiones extremadamente largas. Sin escolta de cazas, los bombarderos B-29 serían presa fácil para los interceptores japoneses, convirtiendo cada misión en una masacre potencial. La solución llegó de la mente del ingeniero jefe Edgar Schmued, de North American Aviation, quien propuso una idea tan simple como radical. Si un Mustang no podía volar lo suficientemente lejos, entonces habría que crear un caza usando 2 Mustang unidos. La propuesta parecía descabellada en principio, pero Schmued sabía que duplicar la capacidad de combustible y mantener la aerodinámica probada del Mustang podría funcionar. En 1943, su equipo comenzó a trabajar en el diseño que literalmente tomaría 2 fuselajes completos del P-51 y los conectaría mediante un ala central común. Para aumentar aún más el alcance, se añadió una sección adicional de fuselaje detrás de cada cabina, donde se instalarían tanques de combustible extra. El prototipo resultante era una bestia impresionante que pesaba el doble que un Mustang estándar. Cada fuselaje mantenía su propia cabina completamente equipada, lo que permitía acomodar una tripulación de 2 hombres, un piloto en el fuselaje izquierdo y un operador de radar o copiloto en el derecho. El ala central no solo unía ambos fuselajes, sino que también albergaba 6 ametralladoras calibre 50 y permitía transportar hasta 25 cohetes aire-tierra para misiones de ataque al suelo. La configuración incluía un estabilizador horizontal conectado entre ambas colas y un pod central removible bajo el ala que podía llevar armamento adicional. Las primeras versiones utilizaban motores Rolls-Royce Merlin británicos, los mismos que habían convertido al Mustang original en un cazador letal a gran altitud, aunque posteriormente fueron reemplazados por motores Allison fabricados en Estados Unidos para simplificar la logística y el mantenimiento. Las cifras de rendimiento del nuevo P-82 superaban todo lo esperado. El avión podía volar a 475 millas por hora, alcanzar un techo operacional de 40.000 pies y, lo más importante, cubrir distancias superiores a las 2.300 millas sin reabastecimiento. Su alcance de combate efectivo superaba las 1.600 millas, más que suficiente para escoltar a los B-29 en las misiones más largas previstas. El Twin Mustang podía permanecer en el aire durante horas, proporcionando protección continua a las formaciones de bombarderos en su penetración profunda sobre territorio enemigo
y durante todo el viaje de regreso. Sin embargo, producir este gigante alado presentaba desafíos que iban más allá de la ingeniería pura. Los pilotos que volaban el Twin Mustang reportaban una sensación psicológica profundamente perturbadora durante las operaciones. Cuando giraban la cabeza y captaban con el rabillo del ojo el segundo fuselaje con otro tripulante dentro, experimentaban un terror instintivo de colisión aérea inminente. Este efecto desorientador nunca desaparecía completamente, incluso después de docenas de horas de vuelo. Algunos aviadores describían la experiencia como volar constantemente al borde de un choque que jamás ocurría, una tensión psicológica agotadora que se sumaba al estrés normal del combate. A pesar de estas inquietudes, North American Aviation logró producir 250 unidades del Twin Mustang para la Fuerza Aérea, demostrando que la versatilidad del diseño compensaba sus peculiaridades. La verdadera prueba de las capacidades extremas del P-82 llegó el 27 de febrero de 1947, cuando un ejemplar modificado bautizado como Betty Joe despegó desde Hawái con destino a Nueva York en un intento de establecer un récord mundial de distancia. El comandante y su tripulación enfrentaban más de 5.000 millas de océano, montañas y desiertos, sin una sola parada para reabastecimiento. Durante horas interminables, el Twin Mustang atravesó el Pacífico mientras sus motores Allison rugían sin cesar, consumiendo el combustible almacenado en cada rincón disponible de sus dos fuselajes y tanques auxiliares. Cuando Betty Joe finalmente tocó tierra en Nueva York, después de más de 14 horas en el aire, había establecido el vuelo sin escalas más largo jamás completado por un caza propulsado por hélices. Este logro demostró que el diseño no solo era funcional, sino extraordinariamente capaz de hazañas que ningún otro avión de combate contemporáneo podía igualar. Pero toda esta capacidad impresionante llegó demasiado tarde para cumplir su misión original. El 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, seguida 3 días después por el bombardeo de Nagasaki. Japón se rindió el 15 de agosto, poniendo fin abrupto a la Segunda Guerra Mundial antes de que la operación Downfall, la planeada invasión de las islas japonesas, pudiera ejecutarse. El Twin Mustang, diseñado específicamente para escoltar bombarderos en misiones ultralargas sobre el Pacífico, se quedó sin propósito apenas saliendo de la línea de producción. Los planificadores militares se encontraron con un avión extraordinario, pero aparentemente obsoleto, superado por eventos históricos antes de disparar un solo tiro en combate. La producción terminó en 1947 con un inventario de cazas avanzados que parecían destinados a convertirse en chatarra costosa sin haber justificado jamás su complejo desarrollo. La salvación inesperada llegó desde Moscú. El 3 de agosto de 1947, durante el desfile anual del Día de la Aviación Soviética, los observadores militares occidentales quedaron paralizados al ver formaciones del Tupolev Tu-4 sobrevolando la Plaza Roja. Este bombardero pesado de largo alcance era una copia casi exacta del B-29 Superfortress estadounidense, obtenida mediante ingeniería inversa de ejemplares que habían realizado aterrizajes forzosos en territorio soviético durante la guerra. Los analistas estadounidenses comprendieron inmediatamente la amenaza mortal que representaba. La Unión Soviética ahora tenía la capacidad de lanzar ataques nucleares contra territorio estadounidense desde bases en Siberia. Las tensiones de la Guerra Fría se intensificaron dramáticamente con el bloqueo de Berlín, iniciado en junio de 1948, una de las crisis más peligrosas del conflicto. Estados Unidos necesitaba desesperadamente cazas de largo alcance capaces de interceptar formaciones de Tu-4 en cualquier condición climática, especialmente durante la noche o en mal tiempo, cuando los bombarderos soviéticos tendrían ventaja. El problema era que los cazas a reacción todo tiempo estaban atrasados críticamente en su desarrollo. El Northrop P-89 Scorpion enfrentaba problemas técnicos graves y no estaría listo para producción hasta 1952. El proyecto del Curtiss XF-87 Black Hawk
sufrió retrasos constantes y fue cancelado completamente en 1948 tras consumir millones de dólares sin producir resultados operacionales. Los generales estadounidenses se encontraban en una posición desesperada. Necesitaban proteger el espacio aéreo nacional contra una amenaza nuclear inmediata, pero carecían de las herramientas adecuadas para hacerlo. En este contexto crítico, alguien recordó los 250 Twin Mustang almacenados en hangares que se oxidaban sin propósito aparente. Aunque era un diseño de la era de los motores de pistón, en una época que rápidamente transitaba hacia los reactores, el F-82 poseía exactamente las características necesarias para llenar el vacío hasta que los cazas a reacción estuvieran disponibles. Podía volar misiones de largo alcance, operar en cualquier condición meteorológica con su radar a bordo, mantener patrullas nocturnas extendidas y, lo más importante, estaba disponible inmediatamente. El 11 de junio de 1948, la Fuerza Aérea oficialmente cambió la designación del avión de P-82, que significaba persecución, a F-82, que indicaba su nuevo rol como caza interceptor. Esta modificación burocrática reflejaba una transformación más profunda en la doctrina militar estadounidense, que ahora priorizaba la defensa aérea del territorio nacional sobre las operaciones ofensivas de escolta a bombarderos. Los escuadrones del Grupo de Cazas 325 del Comando de Defensa Aérea recibieron los Twin Mustang y fueron desplegados en la base aérea McCord, en el estado de Washington. Esta ubicación estratégica en la costa noroeste del Pacífico los colocaba en la primera línea de defensa contra cualquier incursión soviética proveniente de Siberia a través del estrecho de Bering. Los pilotos entrenaban constantemente para interceptar formaciones de bombarderos enemigos en condiciones de visibilidad cero, utilizando únicamente sus sistemas de radar primitivos para localizar objetivos a decenas de millas de distancia. Las tripulaciones permanecían en alerta las 24 horas, listas para despegar en minutos si los radares de vigilancia detectaban contactos no identificados acercándose al espacio aéreo estadounidense. Cada alarma, cada contacto dudoso en las pantallas verdes de radar podía significar el comienzo de una guerra nuclear. Simultáneamente, los planificadores militares mantenían escenarios donde estos mismos Twin Mustang escoltarían bombarderos estadounidenses en ataques de represalia contra objetivos soviéticos profundos en Siberia y el Lejano Oriente. La doctrina de destrucción mutua asegurada requería capacidad tanto defensiva como ofensiva, y el F-82 representaba ambas opciones. Sin embargo, meses se convertían en años, mientras los Twin Mustang patrullaban cielos vacíos sobre el noroeste estadounidense, sin encontrar jamás los bombarderos Tu-4 que justificaban su existencia. La Guerra Fría permanecía fría, y estos cazas extraordinarios seguían siendo máquinas sin combate real, herramientas caras esperando una guerra que afortunadamente no llegaba. Todo cambió el 25 de junio de 1950, cuando fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, invadiendo Corea del Sur con tanques, artillería y apoyo aéreo masivo. Washington respondió inmediatamente ordenando intervención militar, pero las unidades más cercanas disponibles estaban en Japón, a cientos de millas del frente de batalla. El 27 de junio, apenas 2 días después del inicio de las hostilidades, una formación de F-82, estacionados en bases japonesas, recibió órdenes de realizar una misión de reconocimiento sobre el paralelo 38 para confirmar la magnitud de la invasión. Las tripulaciones despegaron sabiendo que serían los primeros ojos estadounidenses sobre el campo de batalla, volando bajo sobre columnas de tropas norcoreanas que avanzaban hacia el sur, destruyendo todo a su paso. Los operadores de radar en los fuselajes derechos escaneaban constantemente el cielo buscando cazas enemigos, mientras los pilotos mantenían formación cerrada sobre territorio hostil. Durante horas fotografiaron posiciones enemigas, concentraciones de tanques y movimientos de tropas, transmitiendo información vital que confirmaría lo que Washington temía. Esto no era una escaramuza fronteriza, sino una invasión a gran escala coordinada con precisión militar soviética.
Esta misión de reconocimiento del 27 de junio se convirtió oficialmente en la primera acción de combate estadounidense de la Guerra de Corea, aunque todavía no se había disparado ningún tiro. Los Twin Mustang regresaron a sus bases con evidencia fotográfica irrefutable de divisiones completas norcoreanas penetrando profundamente en territorio surcoreano, información que desencadenaría el compromiso militar masivo estadounidense en la península. Al día siguiente, 28 de junio, la situación se volvió desesperada. Miles de ciudadanos estadounidenses atrapados en Seúl necesitaban evacuación urgente antes de que las fuerzas norcoreanas capturaran la capital. Aviones de transporte C-47 y C-54 aterrizaron en el aeródromo de Gimpo bajo fuego enemigo intermitente, cargando refugiados aterrorizados mientras explosiones sacudían la pista. Una formación de Twin Mustang recibió la orden de proporcionar cobertura aérea durante estas evacuaciones críticas, sabiendo que los transportes desarmados serían blancos fáciles para cualquier caza enemigo. Los pilotos circulaban sobre Gimpo mientras abajo los C-47 despegaban sobrecargados, sus motores forzados al máximo para levantar el peso extra de decenas de pasajeros apretujados en cabinas diseñadas para carga. Repentinamente, 5 cazas de fabricación soviética aparecieron desde el norte en formación de ataque, descendiendo rápidamente hacia los lentos transportes que apenas ganaban altitud. Los líderes de las formaciones enemigas claramente pretendían destruir los aviones estadounidenses en sus momentos más vulnerables, convirtiendo la evacuación en una masacre. Los Twin Mustang respondieron instantáneamente, lanzándose contra los atacantes con sus 6 ametralladoras calibre 50 escupiendo fuego. El combate aéreo que siguió fue caótico y brutal, con aviones girando violentamente a baja altitud sobre los suburbios de Seúl, mientras la ciudad ardía abajo. Los pilotos norcoreanos descubrieron demasiado tarde que enfrentaban algo completamente diferente a los anticuados cazas que esperaban encontrar. La potencia de fuego concentrada de los F-82 era devastadora, capaz de desintegrar estructuras de aviones enemigos con ráfagas cortas y precisas. En cuestión de minutos, 3 cazas norcoreanos cayeron envueltos en llamas, estrellándose entre edificios y campos de arroz, mientras los 2 sobrevivientes huían hacia el norte perseguidos por trazadoras. Los transportes completaron su evacuación sin pérdidas, llevando cientos de vidas estadounidenses a salvo, mientras el Twin Mustang anotaba la primera victoria aire-aire de toda la Guerra de Corea. Esta victoria espectacular fue solo el comienzo de una campaña de combate intensiva. Los F-82 fueron inmediatamente reasignados a misiones de apoyo terrestre contra la avalancha norcoreana que continuaba avanzando hacia el sur. Durante 5 días consecutivos, los escuadrones volaron 35 salidas de combate, atacando concentraciones de tropas, convoyes de suministros y posiciones fortificadas a lo largo del frente. Los pilotos descendían a altitudes suicidas para lanzar cohetes y ametrallar columnas enemigas, enfrentando fuego antiaéreo denso que perforaba sus fuselajes gemelos con agujeros de metralla. Cada misión significaba volar bajo sobre soldados que disparaban todo lo que tenían hacia arriba, desde rifles hasta cañones antiaéreos pesados. El 10 de julio de 1950, un escuadrón de Twin Mustang ejecutó su ataque más devastador de toda la guerra. La misión apuntaba contra un puente estratégico en Pyeongtaek, que las fuerzas norcoreanas utilizaban para mover refuerzos y blindados hacia el frente sur. Los F-82 atacaron en oleadas coordinadas, primero destruyendo las defensas antiaéreas alrededor del objetivo, y luego concentrando cohetes y fuego de ametralladoras sobre la estructura del puente hasta colapsarla completamente en el río. Pero no terminó ahí. Al retirarse del área, los pilotos divisaron una enorme concentración de vehículos enemigos atascados intentando cruzar el puente destruido. Transportes de personal, camiones de suministros y tanques pesados amontonados sin protección. Durante los siguientes minutos, los Twin Mustang convirtieron la zona en un infierno de explosiones y metal retorcido, destruyendo 7 transportes blindados de personal, más de 30 tanques y 117 camiones en un solo ataque coordinado.
El humo de los vehículos en llamas era visible desde docenas de kilómetros. Sin embargo, este éxito tenía un precio terrible que pronto se volvería insostenible. Muchos Twin Mustang regresaban a base con daños severos: fuselajes perforados, sistemas hidráulicos destrozados, motores goteando aceite y superficies de control dañadas. El problema crítico era que la producción del F-82 había terminado en 1947, 3 años antes del estallido de la guerra. Nadie había anticipado que estos aviones verían combate intensivo, por lo tanto no existían almacenes adecuados de repuestos ni suficientes ejemplares de reemplazo para las pérdidas en combate. Los mecánicos improvisaban reparaciones con partes canibalizadas de otros aviones, creando un ciclo descendente donde cada Twin Mustang dañado dejaba a otro sin piezas vitales. Los analistas de la Fuerza Aérea calcularon fríamente que los F-82 disponibles podrían mantener operaciones de combate durante un máximo de 60 días antes de que la falta de repuestos los dejara completamente inoperativos. La sentencia de muerte para el Twin Mustang llegó desde 2 direcciones simultáneas. En octubre de 1950, nuevos cazas a reacción comenzaron a llegar masivamente al teatro de operaciones coreano. El F-51 Mustang convencional modernizado, el F-80 Shooting Star y el F-84 Thunderjet tomaron el control de las misiones de ataque terrestre con mayor velocidad y capacidades superiores. Pero el golpe definitivo vino del cielo cuando aparecieron los primeros Mikoyan Gurevich MiG-15 soviéticos sobre el río Yalu. Estos cazas a reacción revolucionarios volaban a velocidades que los Twin Mustang impulsados por hélices simplemente no podían igualar. Un F-82 que alcanzaba 475 millas por hora, enfrentándose a un MiG-15 capaz de superar las 660 millas por hora. Era como enviar jinetes de caballería contra tanques modernos. El combate aéreo había entrado definitivamente en la era de los reactores, convirtiendo instantáneamente todos los cazas de pistón en reliquias obsoletas de una época ya superada. A finales de 1950 y durante 1951, los Twin Mustang supervivientes fueron relegados a misiones meteorológicas y de reconocimiento fotográfico, volando lejos de las zonas de combate activo donde los MiG dominaban el cielo. Las tripulaciones realizaban patrullas monótonas registrando patrones climáticos, fotografiando movimientos de tropas desde alta altitud y monitoreando actividad enemiga sin participar directamente en combate. Esta transformación desde cazas de primera línea hasta plataformas de observación ocurrió en apenas 4 meses, un recordatorio brutal de cuán rápidamente la tecnología militar podía volver obsoleto incluso el equipo más avanzado. La intervención masiva de fuerzas comunistas chinas en la guerra durante noviembre de 1950 añadió otra dimensión al conflicto, pero los Twin Mustang ya habían sido marginados a roles secundarios donde su vulnerabilidad ante cazas enemigos modernos no comprometería misiones críticas. En agosto de 1951, los últimos 8 Twin Mustang que aún operaban con escuadrones de combate fueron oficialmente reemplazados por el Lockheed F-94 Starfire, un interceptor a reacción todo tiempo que finalmente cumplía el rol para el cual el F-82 había sido concebido originalmente. El círculo se cerraba de manera irónica. El avión diseñado como solución temporal hasta que llegaran los cazas a reacción adecuados, finalmente cedía su lugar exactamente a esos cazas que siempre debieron reemplazarlo. Los ejemplares restantes fueron enviados a depósitos de almacenamiento y recuperación, donde serían desmantelados para piezas o simplemente dejados oxidándose bajo el sol coreano. Algunos pocos recibieron modificaciones para convertirse en variante Modelo H, una designación que indicaba capacidad para operar en clima extremadamente frío. Estos Twin Mustang modificados fueron transferidos al Comando Aéreo de Alaska, donde asumieron patrullas de defensa aérea sobre regiones árticas, donde la Unión Soviética realizaba pruebas constantes de penetración aérea. Durante los años siguientes, los F-82 volaron misiones de vigilancia sobre el estrecho de Bering y territorios del norte donde bombarderos soviéticos probaban las respuestas estadounidenses y buscaban vulnerabilidades en la cobertura de radar. Alaska representaba teóricamente una puerta trasera hacia territorio continental estadounidense
que Moscú podría explotar en caso de guerra nuclear, haciendo estas patrullas críticas para la seguridad nacional. Sin embargo, incluso en este rol final, los Twin Mustang eran claramente inadecuados para la tarea. Lentos, vulnerables y superados tecnológicamente por cualquier avión soviético moderno que enfrentaran. En 1952, después de apenas 5 años de vida operacional, el North American F-82 Twin Mustang fue oficialmente retirado del servicio activo. Los ejemplares supervivientes terminaron en cementerios de aviones o fueron convertidos en chatarra. Este final anticlimático contrastaba dramáticamente con las expectativas iniciales. Un diseño revolucionario que prometía dominar los cielos del Pacífico terminó siendo una nota al pie en la historia militar, superado por eventos y tecnología antes de realizar completamente su potencial. Hoy solamente un Twin Mustang permanece en condiciones de vuelo. El 31 de diciembre de 2018, el piloto de pruebas Ray Fowler encendió los motores en Douglas, Georgia, con la intención únicamente de probar los controles rodando por la pista. Los motores Allison aceleraron más rápido de lo anticipado y el avión despegó inesperadamente, volando brevemente sobre el aeródromo antes de aterrizar sin incidentes. Una vez más, desafiando expectativas y lógica, el Twin Mustang voló cuando nadie lo esperaba, exactamente como había hecho durante toda su existencia contradictoria. Si esta historia sobre el caza más extraño de la Guerra de Corea te fascinó tanto como a nosotros, déjanos un comentario contando qué otro avión extraordinario quieres conocer. Dale like para apoyar este contenido y suscríbete para más historias increíbles de la aviación militar que cambiaron el curso de las guerras del siglo XX.